Buenos días a todos, soy Natalia Vera, editora ejecutiva de América Economía Perú. Esta vez les doy la bienvenida a este nuevo panel del Scotiabank Day, en la última jornada de nuestro evento digital Multilatinas y la reactivación. Durante estos últimos 3 días hemos tenido entrevistas y paneles con los principales ejecutivos de Multilatinas, quienes nos han comentado cómo han venido operando durante estos últimos meses en esta época tan particular que ha sido protagonizada por la pandemia y el COVID-19 en la región. En esta oportunidad voy a estar moderando el panel Multilatinas en la era de la interconectividad, y para ello me están acompañando los 4 líderes de banca corporativa y comercial de Scotiabank de Chile, Colombia, Perú y México. Nos acompaña Steven Guthrie, vicepresidente senior de Wholesale Banking de Scotiabank Chile, Jawar Singh, vicepresidente y head de Wholesale Banking Scotiabank Colpatria, Gonzalo Gil Plano, vicepresidente senior de banca corporativa y comercial de Scotiabank Perú, y Héctor Pérez Osorio, director gerente y jefe de Global Banking y mercados de Scotiabank México. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos, y quería empezar este panel contigo, Steven, y posteriormente los demás, contándome un poco sobre su biografía profesional. Te doy a ti el paso, Steven. Sí, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Steven Guthrie. Tengo 30 años en la banca corporativa y de banca de inversión, de lo cual los últimos 20 con Scotiabank en 3 países. Aquí en Chile, donde he estado por los últimos 5 años. Y anteriormente estuve varios años en Centroamérica, con base en Costa Rica, viendo la región de Centroamérica y algunas adquisiciones que habíamos hecho en otros países. Y también estuve varios años en la casa matriz, también viendo Latinoamérica desde el punto de vista de finanzas corporativas. Así que muy feliz de estar con ustedes hoy en día. Gracias. Ya vamos contigo ahora. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en este panel tan interesante y con mis colegas de Scotiabank en la región. Mi nombre es Jawar Singh, llevo 15 años en el sector de banca y finanzas, principalmente concentrado en banca corporativa y mercado de capitales. Antes de llegar a Colombia tuve un cargo interesante viendo finanzas corporativas para Latinoamérica. Hace 3 años llegué a Colombia y lidero el equipo de Wholesale Banking en Colombia, que es un grupo de 400 profesionales muy talentosos y comprometidos a atender a nuestros clientes, muchos de los cuales son multilatinas de la región, muy exitosas y muy importantes en sus actividades. Así que nuevamente muchas gracias y encantado de estar aquí. Gracias a ti. Gonzalo, tu turno. Perfecto, ¿no? Buenos días a todos. Un gusto estar acá con ustedes. Yo soy Gonzalo Gil, estoy a cargo de la banca corporativa y comercial de Scotiabank en Perú, desde donde manejamos las relaciones de los clientes corporativos, donde están muchas de las multilatinas, y también vemos los productos, ¿no? Los productos tanto transaccionales como de la banca de inversión de Scotia para las empresas en Perú, ¿no? De verdad que un gusto estar acá con ustedes. Yo tengo un poco más de 25 o casi 25 años de experiencia en el sistema financiero, principalmente en Perú, ¿no? Y los últimos 10 en Scotia. Sí tuve 2 años donde me fui al otro lado de la mesa y fui CFO de Degel, una empresa de generación eléctrica en Perú, en el Generación Hoy Día, que también tenía como multilatino, ya más empresa global, tenía operaciones en diferentes países de la región. Así que esa experiencia espectacular de 2 años y, bueno, volcándola acá en Scotia, donde ya tengo unos 10 años manejando el negocio. Buenísimo, gracias Gonzalo. Gracias Gonzalo. Héctor, tú por favor. Sí, hola a todos, un gusto de poder compartir este panel con mis colegas y también con los oyentes y espectadores de este webinar. Mi nombre es Héctor Pérez, estoy a cargo de Global Banking and Markets en México, que cubre básicamente banca corporativa
mercado de capitales y banca de inversiones. Llevo aproximadamente cerca de 20 años en Scotiabank, en distintos cargos, antes en Chile, prácticamente una parte importante de los 20 años de mi carrera, y antes estuve a cargo de Bank of America en Chile por aproximadamente 15 años. Un gusto estar aquí y sigamos conversando de las multilatinas en la región. Claro que sí, muchas gracias a los cuatro. Bueno, ahora que ya conocemos un poco más de su trayectoria, empecemos con el panel. Y bueno, la primera pregunta, quería comenzar, este año 2020 definitivamente ha estado marcado por el COVID-19, ¿no? Que hasta cierto punto esta pandemia ha paralizado la economía mundial y ha tenido efectos muy, muy importantes en los mercados de América Latina. Yo quería saber, ustedes que tratan a diario con clientes corporativos, con estas multilatinas, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que están observando para que este tipo de empresas emprendan el camino hacia la recuperación total? Steven, por favor, quería comenzar contigo. Perfecto. Bueno, yo diría que este año, como todos sabemos, ha sido muy especial. Ya estamos empezando a ver green shoots, como dicen, por lo menos aquí en Chile, que empezaron hace quizás un par de meses atrás, cuando salimos de la parte más dura. Pero en cuanto a desafíos, yo diría que la economía estamos esperando una contracción de 5,2% este año, y después estamos esperando volver a tener un crecimiento de 3% en 2021 perdón, 5% en 2021 y 3% en 2022. Estamos viendo señales muy positivos desde China, que está proyectando un crecimiento de casi 2% de este año y 8% para el próximo año. China, como todos sabemos, es muy importante para la región y especialmente para Chile, siendo un país de recursos naturales. En términos de otros desafíos para Chile y creo que para la región también, podemos destacar la incertidumbre político que estamos viendo en Chile. Vamos a tener elecciones relacionadas con el cambio de la Constitución a partir de abril de este año. También vamos a tener elecciones gubernamentales y también de alcaldes de aquí a abril. Y luego, en diciembre del próximo año, vamos a tener elecciones presidenciales. Así que mucha incertidumbre por el lado político, pero yo creo que desde nuestro punto de vista en Scotiabank pensamos que al final del día es positivo que Chile tenga la oportunidad de renovar la Constitución y esperamos que eso gradualmente nos conlleva a tener mucho más paz y un consenso en cuanto al camino de aquí en adelante. Y por último, yo destacaría también la importancia de los retiros de los AFP, de los fondos de pensión, que ya ocurrió en Perú, y ya hubo un primer retiro aquí en Chile de un 10%, y es muy probable que va a haber un segundo retiro de otro 10%. Y obviamente eso va a tener implicancias para el mercado de capitales, porque, digamos, los AFP son muy importantes en cuanto al mercado de derivados, de renta fija a largo plazo y el mercado de hipotecario. Así que yo diría que estos son los principales desafíos. Gracias, Steven. Yabar, cuéntanos un poco qué desafíos y oportunidades estás viendo para las multilatinas en Colombia. Mil gracias. No, obviamente COVID ha sido un fenómeno muy interesante, sobre todo yo creo que porque llegó de manera tan inesperada y tan disruptiva para todos. Ha habido retos, obviamente, que les voy a resumir ahora, como bien dijo Steven,
nuestra economía en Colombia va a decrecer parecido a Latinoamérica y el resto del mundo este año se va a contraer, en el caso de Colombia, un 7,5% más o menos, con la expectativa de un rebound o una recuperación el año que viene del 5%. Los niveles de desempleo en el pico de la pandemia llegaron a niveles de hasta el 22%, que son históricamente altos. Hoy en día esperamos que el año cierre con un desempleo del 16%. En general, las afectaciones que ha tenido la economía y, por supuesto, la actividad empresarial y las multilatinas en general han sido derivadas de las medidas de contención y de bioseguridad en la pandemia, que restringieron muchísimo temas de movilidad y temas de actividad y comercio en general. Un ejemplo de eso, el 75% de los consumidores en Colombia sufrió un impacto significativo en sus ingresos, y eso, por supuesto, se deriva también en incrementos de informalidad, en reducciones importantes en ingreso disponible en las familias y en general en cambios de patrones del consumidor. Dicho eso, como todo, hay un lado muy positivo y son las oportunidades. Hay sectores, empresas y grupos que han resultado muy ganadoras, que han sabido adaptarse a la situación que nos ha traído el COVID y han sabido aprovechar no solamente en el corto plazo, sino reencauzar su empresa y su actividad hacia mejores eficiencias en productividad, inversión y demás. Entonces, nada, así lo vemos en el caso de Colombia y también yo creo que en general esto ha provocado que haya un consumidor promedio más sensible a cambios de precio, por ende su disminución de ingreso disponible, y eso provoca que las empresas y los grupos tengan que cambiar sus estrategias a poder satisfacer y orientarse hacia esa nueva demanda donde el consumidor puede encontrar un beneficio. Se ha habido una creciente demanda en bienes esenciales de consumo y de beneficio del hogar, y en el sentido contrario, por supuesto, una desaceleración importante en bienes más costosos, duraderos y ese gasto discrecional. Entonces, en la medida que las multilatinas se puedan ubicar en ese new normal que estamos viviendo y que esperamos que continúe por un tiempo, pues van a salir beneficiadas de las oportunidades que nos ofrece la pandemia. Buenísimo. Gonzalo, en el caso de Perú, que aparte de la pandemia, pues está esta semana estrenando nuevo presidente, nuevo gabinete, y que se está levantando esta inestabilidad política que se ha dado estas 2 últimas semanas. Cuéntame un poco cuál es el panorama por acá. De acuerdo, ¿no? Y en línea un poco con lo que dicen mis colegas, y de nuevo en Perú, ¿no? Más allá del tema político, que después lo comentaré, el tema económico, y con estas fases de apertura de la economía, inclusive me atrevería a decir más estrictas que en los otros países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Una fase 1, fase 2, donde muy pocos negocios operaban, y estos negocios de primera necesidad. Pero es importante, y eso hizo que el PBI del segundo trimestre, comparado con el del primero, caiga casi 27%, ¿no? Entonces, es un golpe muy duro si uno lo ve a nivel agregado, pero es importante entrar un poco al detalle, y felizmente nuestra economía, y es el mismo caso para Chile, el precio de los commodities se ha mantenido bien, a diferencia de otras crisis donde también afectaba precios de commodities. Esta crisis ha tenido con precios de commodities que no han sido afectados, inclusive precios que están por encima de los niveles pre-crisis, ¿no? Entonces, en Perú tienes, ¿no?, un rebote importante, como digo, este segundo trimestre cayendo casi 27%, pero ya tienes un tercer trimestre donde estamos creciendo 30% del PBI comparado con el segundo trimestre. Entonces, sí tienes industrias como la minería, ¿no?, industrias relacionadas al consumo interno más del hogar, ¿no? Tienes empresas multilatinas como una Licor que ha crecido ventas 15% a septiembre comparado con el año pasado. Gloria también, otra empresa multilatina, creciendo 5% comparado con las cifras del año pasado, ¿no? El sector agroindustrial también ha aguantado muy bien la crisis en Perú. Pero claro, uno profundiza más y ves el sector turismo, que es súper importante para el Perú, entretenimiento, servicios, ¿no? Y el impacto que eso ha tenido, ¿no? En Perú, esta clase media que viene creciendo en los últimos 20 años, desde el año 2000, donde mostramos un crecimiento sostenido de la economía, sí realmente va a presentar unos desafíos, ¿no? Y unos desafíos que yo los veo desde el lado
laboral, ¿no? La estructura laboral, cómo está quedando post pandemia, la desigualdad de los ingresos. Tienes una clase media baja que sí se ha visto impactada y que definitivamente va a impactar la demanda interna de Perú. Uno de los motores de Perú era la demanda interna de esta clase media creciendo, y eso se va a ver impactado de todas maneras. Ese es un desafío, sin ninguna duda lo veo por ahí, ¿no? La situación laboral de las empresas, la informalidad, los menores puestos de trabajo, pero como toda crisis, hay oportunidades definitivamente, ¿no? Oportunidades por el lado de Perú ha demostrado tener una estabilidad de precios, instituciones como el Banco Central muy sólidas, con una moneda que más afectada por el tema político ahora, que después lo voy a comentar, pero sí que ha podido mantenerse estable, toda la apertura también y esa celeridad que nos ha requerido por el lado digital, también es una muy buena base sobre la cual construir, ¿no? Inclusive nosotros como banqueros, buscando la forma de estar más cerca a nuestros clientes de maneras digitales y virtuales, eso va a abrir un nuevo espacio en la economía y en la forma de operar. Así que esos desafíos, ¿no? Los que menciono, y también las oportunidades por el lado de una estabilidad de precios, igual una inflación controlada y todo este espacio digital que se nos abre para nosotros y para las empresas, ¿no? Ya después te comento un poco más del tema político ahí. Gracias, Gonzalo. Héctor, por favor, coméntanos un poco cómo ha sido, qué oportunidades se están viendo para las multilatinas mexicanas. A ver, la situación mexicana es un poco distinta a los países andinos. México tiene un vecino y socio, o dos socios muy poderosos, que son Estados Unidos y Canadá, con un tratado de libre comercio que se ha mantenido, si bien es cierto, hace poco menos de un año con una modificación, se ha mantenido, y hoy en día la economía mexicana está muy integrada con la economía americana. Aproximadamente el 80% y algo más de todo el comercio exterior mexicano está con Estados Unidos y Canadá. En términos de, por lo tanto, las cadenas de integración, los supply chains son fuertísimos. Hay productos para las armadoras de autos que van y vienen desde Estados Unidos y o Canadá hasta 7 veces. Entonces, hay una integración tremenda y eso le da una cierta estabilidad a la economía mexicana que es tremenda. El tema relevante aquí ha sido que el nuevo gobierno, ya no nuevo porque va a cumplir 2 años, si bien es cierto, ha mantenido, y eso es algo relevante, ¿no? Ha mantenido una disciplina fiscal impresionante, una austeridad impresionante. Ha querido modificar ciertas reglas del juego en ciertas industrias claves. Y eso ha puesto un poquito en hold ciertas inversiones de los empresarios mexicanos en México. Sin embargo, los empresarios mexicanos ven muchas alternativas aún en el resto de Latinoamérica y también en Estados Unidos y Canadá. El tema del COVID, México, el gobierno mexicano por la misma autoridad no implementó planes de ningún tipo de rescate para nadie. Algunos pequeños planes para la gente muy pobre de ingresos menores, pero en general el país ha tenido que ir manteniéndose relativamente activo con esto del COVID. Sin embargo, igual tenemos niveles de contagios altos. El comercio está volviendo, las industrias también. Sin embargo, los clientes nuestros, por lo menos en el sector corporativo, aún nos mantenemos mucho en teleconferencia
y muy pocas, yo diría, esporádicas reuniones cara a cara. Ha probado el sistema de teletrabajo que por lo menos en nuestra industria con los clientes corporativos ha funcionado. Lo otro que está empezando a beneficiar mucho a México es que se está creando esta confrontación, si lo queremos llamar, de Estados Unidos con China. Ha ido cambiando de a poco los supply chains desde China a México. El anuncio de este nuevo tratado de libre comercio asiático le va a poner un factor de competencia relevante al tratado de comercio que tenemos con Canadá y Estados Unidos, pero estamos viendo incluso empresas asiáticas cambiar sus cadenas de supply desde Asia a México para vender en Estados Unidos y en Canadá. La economía anualizada este año va a decrecer entre un 9,5% y 10%, obviamente dentro de los trimestres más duros del COVID, que fue el segundo y el tercer trimestre, tuvimos caídas mucho mayores, pero estamos viendo ya una leve recuperación y en términos de actividad económica esperamos que el próximo año sea un poco más activa, si bien es cierto, muy cautelosos con esto del COVID, pero mantenemos unos niveles de inversión, sobre todo en industrias claves, que es la infraestructura energética, muchos extranjeros queriendo entrar a México y algunos que están queriendo obviamente salir por consideraciones estratégicas. Un sector que se vio muy afectado, que ya estamos viendo recuperación, fue la industria del turismo, ¿no? México depende mucho del turismo. Ahí se vieron muy afectados todas las cadenas de valor, empezando al final por los hoteles, sobre todo los hoteles de playa, donde las ocupaciones se fueron a niveles de 10-15%. Hoy día ya estamos en niveles, dependiendo de los hoteles, de 40, 50, 65%, entonces ya está volviendo el turista un poco más cauteloso a México, donde vemos una fuerte inversión producto de esta integración con Estados Unidos y México es en el sector inmobiliario de real estate, más hacia el norte del país, donde se están construyendo muchas naves industriales y de logística para las distintas compañías que están trabajando con Estados Unidos y Canadá. Así que eso es lo que les podría contar en términos más macro de lo que está ocurriendo en México. Gracias, Héctor. A las 4. Bueno, definitivamente esta pandemia ha golpeado muy fuerte a las economías latinoamericanas. Sin embargo, las perspectivas son bastante buenas para 2021 y 2022. Y bueno, la segunda pregunta que les quería hacer está relacionada un poco a la que también mencionó Héctor, sobre la búsqueda de oportunidades en otros mercados, ¿no? De las multilatinas, que está relacionada al tema de interconectividad regional. Ustedes en este periodo han visto un aumento de la actividad transfronteriza de las multilatinas que están haciendo negocio más allá de sus países de origen, o qué oportunidades también están viendo para ir más allá de América Latina, ¿no? De repente ir al mercado asiático, a China, que está experimentando una recuperación más rápida que en América Latina. No sé quién se atreve a responder primero. Sí, mira, yo te diría que desde el punto de vista de las multinacionales mexicanas, en el segmento corporativo, que son los más grandes, ¿no? Vemos interés por expandirse, no tanto hacia, yo diría que el mercado natural es Estados Unidos. De hecho, muchas tienen subsidiarias o plantas procesadoras en Estados Unidos y algunas en Canadá. Y sí, también mirando qué oportunidades se pueden presentar en el resto de Latinoamérica.
y principalmente en el footprint que tenemos nosotros, ¿no? Es muy parecido las empresas multilatinas a la estrategia del banco de concentrarse en Perú, Chile, Colombia, que son economías con grados de inversión, con niveles de population emergentes de low middle o middle class, donde las estructuras jurídicas, económicas, permiten una oportunidad de inversión con reglas del juego bastante seguras. Yo te diría que Asia no están mirando, ni Europa tampoco, que aún se ve deprimida, excepto muy esporádicamente compañías como Alsea, que es la compañía que tiene mexicana, que tiene la licencia Starbucks para Latinoamérica, ha comprado operaciones en Suiza, Suecia, Francia, España. Así que, pero no es el caso del resto de las mexicanas, de la empresa mexicana. Gracias, Héctor. Steven, cuéntame un poco de cómo estás viendo tú el caso de las multilatinas chilenas. Sí, tiendo a estar de acuerdo con Héctor en el sentido de que China no es un foco en términos de exportación de capital, pero sí es un mercado muy importante para la exportación de los commodities. Pero estamos viendo un poco de todo en este momento en términos de dónde quieren colocar su liquidez. Estamos viendo o no colocarlos, pero lo que estamos viendo es empresas como Cencosud, por ejemplo, que está revisando sus inversiones en otros países. Recién anunciaron su retiro de Perú y van a recolocar ese capital en segmentos y países más rentables. Así que eso es un caso de una multilatina que está revisando su estrategia a nivel, yo diría, en todos los países. Después tenemos, como mencionaba Héctor, tenemos, yo diría que algunas industrias que están relativamente paradas en este momento, como puede ser aerolíneas, compañías de servicio, como permanecen restaurantes, cines. Yo diría que están en una suerte de wait and see, ¿no? Tratando de aguantar y ver mejores señales de recuperación. En términos de mercados donde sí estamos viendo multilatinas activamente buscando oportunidades, destacaría a los Estados Unidos, donde estamos acompañando a algunos clientes en distintos sectores para hacer adquisiciones ahí. Pero yo diría que Chile sigue siendo atractivo tanto para empresas locales como multilatinas y multinacionales. Y diría que los segmentos más activos últimamente han sido el sector energético, tanto en transmisión, distribución como en generación. Infraestructura sigue siendo muy activo durante toda la pandemia en toll roads, en las sanitarias. Y también estamos viendo alguna actividad en lo que son servicios. O sea, ahí destacaría la venta de Corner Shop, que nació en Chile a Uber el año pasado. Y estamos viendo algunos otros transacciones parecidos. Lo que sí diría también es que las multilatinas, creo que por lo menos cuando entran a Chile, tienen que competir fuerte con inversionistas chinas y otras de Asia. Y ahí lo que estamos viendo es que tienen unos tasas de retornos requeridos que son absolutamente
distintos a lo que puede ser un tasa de retorno requerido para otra clase de inversionista. Entonces, lo que estamos viendo es que las compañías chinas están comprando mucha infraestructura y con tasas de descuento muy atractivos. Así que yo creo que las multilatinas y los multinacionales ahí tienen un gran desafío si es que quieren seguir compitiendo con compañías chinas en la región. Gracias. Yavar, en el caso de Colombia, ¿tú qué oportunidades estás viendo para las multilatinas de expandirse a otros mercados o de repente están más enfocados en el mercado colombiano? Mil gracias. Sí, yo creo que para no repetir lo que han dicho mis colegas, comparto lo que ha dicho Héctor y Steven, por supuesto. Nosotros aquí, primero yo lo que pienso es, ya la región de Latinoamérica estaba bastante interconectada pre-COVID, tanto en inversiones y flujo de capital como en comercio en general de importación e exportación. En la inmediatez y en el corto plazo, en medio de esta pandemia, eso veo que se ha puesto como un poco en pausa de estar buscando expandirse o en casos muy aislados como el que describió Steven, estar pensando en reciclar capital o hacer desinversiones. Realmente las economías y el sector privado y público están muy concentrados y focalizados en la recuperación local. Y eso tal vez ha hecho que no se vea un incremento tan notorio o las expectativas inmediatas de mayor actividad interregional. Dicho eso, en mediano y largo plazo, creo que sí, la pandemia, como creo que dijo Héctor también, nos trae muchísimos aprendizajes y avances gigantes. El hecho del teletrabajo, la tecnología, la digitalización, deberían de promover pues incrementos importantes en las inversiones y en la productividad del comercio en general. Entonces, en el caso de Colombia estamos cautiously optimistic en un futuro no muy lejano de que sí va a haber una mayor actividad interregional como la que se venía dando previo a la pandemia. Para Asia, contrario a Chile, por ejemplo, y Steven lo mencionó al principio, Colombia no tiene mucha actividad ni de comercio ni tampoco de flujo de capital e inversión con Asia, pero por supuesto China creo que es el país, según lo último que leí, que más rápido y mayor se ha recuperado luego de la pandemia. Entonces, si bien no sería un destino Asia para grupos colombianos o multilatinas basadas en Colombia, invertir bienes de capital y demás o hacer inversiones a largo plazo en Asia, sí se convierte en un destino que ya lo era, pero tal vez ahora más, muy interesante para la exportación. Y aquí particularmente la exportación agrícola, que en el caso de Colombia tiene un potencial enorme por desarrollar y ojalá en algún momento llegar a niveles parecidos a los niveles de productividad y de exportación y actividad exportadora agrícola como lo tiene Chile o por ejemplo también Perú. Gracias. Gonzalo, y en la experiencia en Perú, ¿tú cómo ves las multilatinas? ¿Están enfocadas en Perú, en otros países de la región o ya tienen puesta la vista en otras regiones? Sí, Natalia, y ahí igual, no muy en línea con lo que dicen mis colegas, pero igual complementando, creo que la pandemia nos deja una lección, y una lección alrededor de armar cadenas logísticas más cercanas, ¿no? Y más cercanas me refiero a regionales, de repente en estos países de la región, y no depender pues logísticamente de una producción que se hace en países lejanos. Entonces, esa es una gran oportunidad para evitar interrumpir las cadenas de producción y de logística como se dio en la pandemia, ¿no? Muchas empresas hablando ahora de sostenibilidad más que de eficiencia. Definitivamente la eficiencia es importantísima, pero ya le agregas este componente de sostenibilidad y tener esta interconectividad regional creo que es clave, ¿no? Y de nuevo, en el caso de Perú, y veo la información de ustedes, de América Economía, me gustaría ver mucho más empresas peruanas fuera, ¿no? Creo que de los 4 países somos los más tímidos de alguna manera, o con el menor número de empresas saliendo, pero claro, tienes un ejemplo de una licor que pre-pandemia venía creciendo en diferentes países, Gloria también, Grupo Gloria de lácteos, que inclusive se expande a otros países y en diferentes industrias. Entonces, eso es muy positivo. Y tienes el caso de AGE Group, que inclusive llega hasta Asia, ¿no? Ese es uno de los pocos casos que puedo mencionar
de empresas peruanas yendo a Asia a invertir, que son muy buenos casos, que creo que en el mediano plazo sí va a seguir definitivamente esa oportunidad, y esa oportunidad, y ya lo vengo conversando con algunos clientes, son empresas que salen fortalecidas de la crisis y buscan oportunidades, empresas que salen con este chip más arriesgado para capitalizar las oportunidades, ¿no? Y eso es lo que espero ver de las empresas peruanas, y acá estamos los cuatro, ¿no? Los cuatro banqueros de los cuatro países de la Alianza del Pacífico listos para ayudarlos justamente a conectar los puntos y a tener esta conectividad. Gracias, Gonzalo. La siguiente pregunta es, quiero dirigirla para Steven y para Héctor. Bueno, históricamente América Latina ha dependido de los commodities, ¿no? ¿Cómo esperan que esta continua volatilidad del mercado y el estrés en los precios, por ejemplo, en el caso del petróleo, impacten en la economía de esta región en particular, ¿no? Y también, ¿qué potencial identifican en la región para generar mayor valor agregado y no depender tanto de estas materias primas? Steven o Héctor. Sí, yo diría que la caída del precio de petróleo ha favorecido la economía en Chile, porque Chile no produce petróleo, pero sí, en cambio, la alza del precio de cobre, sí. O sea, vimos precios de $2.20 en abril, ahora estamos viendo precios entre $3.10, $3.20, y con una perspectiva de falta de oferta de cobre. Así que eso es un factor muy positivo para la economía chilena. Y el impacto de esa alza en el precio de cobre obviamente tiene un impacto fuerte también en el tipo de cambio. Ya ha pasado desde 8.50 en el peores momentos de la crisis a 765 hoy en día. Y en términos relativos, eso tiene un impacto muy favorable en términos de intercambio con otros países. Así que todo esto ha impactado favorablemente a la economía en Chile. En cuanto a la diversificación de la economía, yo creo que sí, es cierto que Chile depende mucho de cobre todavía. Pero si uno ve cómo ha evolucionado en los últimos años, yo diría que mucho menos versus hace 10 o 20 años atrás. Y menciono, por ejemplo, que hace 20 años atrás, minería formaba casi 20% del PIB, mientras hoy en día forma solamente 11% del PIB. Hoy en día minería es número 4 o 5 en términos de importancia en la economía, después del sector manufacturero, comercio y servicios. Y por el otro lado, en términos de las exportaciones, si bien es cierto que cobre sigue siendo un elemento muy importante en términos de las exportaciones, de nuevo vemos una suerte de diversificación. Mientras hace 10 años atrás, minería y específicamente cobre formaba 62% de las exportaciones, hoy día estamos viendo cobre formando un 50 o 55% de las exportaciones. Así que se ha diversificado mucho en segmentos como industrial y especialmente agropecuario, donde vemos unos crecimientos en sectores como vino, celulosa, fruta, y ahí unos incrementos importantes en cerezas, manzanas, arándanos y uvas. Así que vemos mucho potencial en estos sectores de aquí en adelante. Buenísimo. Héctor, por favor, cuéntanos el caso de México. Sí, a ver, en términos del petróleo, que México se identifica mucho por Pemex, la verdad es que Pemex cada día representa
un valor en caída respecto al total de los ingresos del gobierno acá. No es más hoy en día, si no me equivoco, alrededor del 15%, siendo aún fuerte. Sin embargo, la economía mexicana, debido a los tratados de libre comercio, está bastante diversificada, y la variación en los precios del petróleo, que usualmente impactaría en los tipos de cambio, no ha sido relevante. La diversificación se viene por estos tratados de libre comercio, donde el sector automotriz, sector agrícola, sector aeroespacial, hay muchas plantas de ensamblaje y de producción de partes para la industria aeroespacial. Entonces la economía mexicana se ha diversificado tremendamente con el Tratado de Libre Comercio, y representa yo diría más de un 50 o un 70% de las exportaciones del PIB. De hecho, como lo mencioné antes, el comercio exterior de México es un 80% más con Estados Unidos y Canadá. Entonces, el precio del petróleo sigue siendo importante, más que nada por los impuestos que le genera al gobierno, pero ya no son más del 15 o un 16% versus la cifra de hace 20 años de haber sido alrededor de un 40-45%. Gracias, Héctor. La siguiente pregunta es para Javar y para Steven, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la expectativa de los clientes multilatinos a lo largo de estos años, ¿no? Y desde el lado del Scotiabank, ¿qué están haciendo también para evolucionar su rol de prestamista tradicional a socio bancario, asesor confiable y estratégico para sus clientes, sobre todo en coyunturas tan especiales como las que hemos vivido, como las que han vivido las compañías en los últimos años, en los últimos meses, por la pandemia? No, muchas gracias. Yo creo que en la medida que las multilatinas y las empresas corporativas en general se han ido sofisticando con el tiempo, así pues, lógicamente, sus exigencias y expectativas en cuanto a la calidad de servicio de sus bancos estratégicos y de relación ha aumentado también. Yo creo que ya no es suficiente con tan solo proveer un financiamiento o cualquier otro producto con buenos precios y condiciones competitivas en el mercado. Hay que realmente ir más allá. Y hay que pensar profundamente cómo uno agrega valor. O sea, realmente cómo uno le agrega valor a una empresa, y una empresa que tiene tanto acceso a diferentes proveedores financieros. Y ahí es donde entra el tema que tú mencionaste, de hecho, en tu pregunta, de ser Scotiabank le llama un Trusted Financial Advisor, ser un asesor financiero de confianza. Y en ese sentido, la verdad, le dedicamos mucho tiempo y atención a ese tema. Entrenamos a nuestros equipos y los enfocamos bastante en tener mucho conocimiento profundo y actualizado de los sectores. También, por supuesto, los clientes, su estrategia, dónde vienen, dónde están, hacia dónde van, para con eso nosotros realmente poderles proveer soluciones inteligentes y a la medida. Y en ese sentido, yo creo que en todos los países importantes de la región donde Scotiabank opera, recuerden, Scotiabank tiene la vocación de ser el Banco de las Américas, y en ese sentido somos un banco universal en los países importantes de la Alianza del Pacífico, por supuesto Norteamérica, conectamos de norte a sur, y somos un banco global con las capacidades que tiene y ofrece la organización, pero también somos un banco local en cada uno de los mercados donde operamos, y eso agrega bastante valor, contenido, información y perspectiva a nuestros clientes. Y para resumir, te diría, tenemos una vocación de ser un one-stop shop, donde un cliente, sea una multilatina operando en Perú, México, Chile y Colombia, reciba todos los servicios y productos que pueda requerir, y al mismo tiempo con una homogeneidad en la calidad del servicio y la experiencia que tiene el cliente en cada uno de los mercados. Eso, y ahí nomás, Natalia, si me permite complementar lo que dice
Yabar, hemos trabajado operaciones con equipos donde somos realmente agnósticos, ¿no? De quién atiende al cliente, o sea, realmente lo que mejor le funcione al cliente, la mejor solución, poniendo al cliente al centro, es lo que hacemos y lo que implementamos, ¿no? Tenemos facilidades donde de una misma facilidad o documentación hacemos una facilidad coestructurada para que se desembolsen pesos en Chile, soles en Perú, pesos en Colombia. Entonces, sí tenemos esa fortaleza de conectar los puntos y de nuevo, ¿no? Acá los cuatro somos agnósticos de quién se lleva pues la credencial, ¿no? De verdad que eso actuamos súper enfocados a que el cliente tenga la solución que necesita. Steven, ¿tú también quieres agregar? Totalmente de acuerdo. Para no repetir, solamente quisiera agregar que también trabajamos muy en la mano con nuestros colegas en Nueva York, en Toronto, en Londres y Asia para atender a nuestros clientes cuando salen o respecto a buscar oportunidades en esos países, pero también cuando realizan operaciones en otros mercados, como puede ser bonos de 144A o derivados afuera o lo que sea. Entonces, yo diría que ese lema de ser el Banco de las Américas es más que solo palabras, está funcionando muy bien hoy en día. Claro, todos están interconectados, eso es súper importante. Bueno, ahora tenemos una pregunta de la audiencia, nos escribe Joaquín de Chile, una pregunta para Gonzalo Gil de Perú y Steven Guthrie de Chile. ¿Cómo está afectando hoy el panorama político y la creciente volatilidad? ¿Qué impacto está teniendo esto en las perspectivas de recuperación de las multilatinas? Gonzalo, mencionaste un poquito algo al inicio, pero por favor, dame más detalles. Perfecto, ¿no? Y yo sé que ¿no? Esa pregunta se venía, ¿no? Y lo bueno es que estamos conversándola ahora y no hace unos días, ¿no? Realmente que no hemos sido ajenos a tener crisis políticas recurrentes en Perú, ¿no? Y lo bueno, trato de siempre ver lo positivo acá, es que ya estamos, por lo menos en Perú, ya estamos con este gobierno interino, ¿no? Un gobierno interino donde ha hecho que los mercados ya se calmen un poco, ¿no? Tienes los mercados tanto de FX, el tipo de cambio bajó, tienes a un Banco Central en Perú y a un Julio Velarde como figura principal muy respetado, con una voz que se escucha y una voz que siempre, inclusive en los momentos más complicados, te diría, de esta crisis política, ponía una pauta y sentaba un tono, ¿no? Entonces, esa parte la quiero rescatar, y algo que también quiero rescatar realmente, y tú, Natalia, que estás en Perú, es que tenemos un grupo nuevo que se ha organizado y la gente joven muy vigilante, ¿no? Muy vigilante. Entonces, cuando hablamos de un gobierno interino que tiene 5 meses por delante, pero sumado a esta gente joven, a esta fuerza organizada, muy vigilante, protestando, ¿no? Con voces que se han hecho escuchar, definitivamente hace que los políticos tradicionales y este Congreso piense 2 veces las cosas antes de hacer cambios estructurales y fundamentales. Entonces, yo soy de la opinión de que en estos 5 meses no vamos a ver esos cambios estructurales fundamentales de un Congreso que podrían ser cambios que van a durar, ¿no? por muchos años y que sean de un corte muy populista, que realmente afecten todo lo avanzado, afecten gran parte de lo avanzado. Entonces, quiero ser positivo, rescatando lo bueno de este entorno y rescatando lo bueno, y de verdad que mi respuesta hubiera sido diferente si me la hacías hace unos días, ¿no? Pero sí quiero rescatar lo positivo de un gobierno de transición, un gobierno interino que ya está dando cierta calma, pero también con la ciudadanía y toda la población mucho más vigilante, más atenta, más interesada. Se ha despertado un interés genuino por ver y por participar, y ojalá que salgan pues de nuevos actores políticos, y tanto de este grupo joven como del empresariado. Eso es justamente lo que necesitamos. Entonces quiero ser positivo en ese sentido, y
Esto también que nos lleva a reflexionar mucho de las elecciones que se vienen en abril y cómo tenemos que votar, ¿no? y todo ese tema, pero de nuevo, ¿no? Comentaba ya el tema político de una caída de 12% total año que se espera para este 2020, pero también un rebote cercano al 10% para el 2021, ¿no? Y de nuevo, hay empresas que salen fortalecidas y que igual están súper optimistas para ver de capitalizar o ver de crecer y ver de seguir corriéndose esa ola que se viene corriendo Perú pues desde los últimos 20 años, ¿no? Entonces ahí un poco estoy atando los temas políticos con los económicos, se viene por números nomás y ya tenemos que tener este efecto rebote y también estas elecciones en un escenario, te diría, o en un contexto hoy día con este gobierno interino ya más tranquilo. Gracias, Gonzalo. Steven, Chile el año pasado, también a fines de 2019, experimentó una ola de protestas sociales. ¿Cómo ha afectado esto a la recuperación también de las multilatinas? Bueno, definitivamente hemos experimentado dos crisis en estos últimos 12 meses. Primero, como tú mencionabas, el estallido social y luego en octubre, el 18 de octubre del año pasado, y posteriormente la crisis y la pandemia de COVID en este año. Entonces ha sido definitivamente un año, unos 12 meses muy complejos. Pero en términos de los cambios políticos, sí pensamos que va a seguir teniendo un impacto en la economía, pero que no va a frenar la recuperación. Como mencionaba antes, estamos esperando un crecimiento de 5% en el año 2021 y 3% recuperación en el PIB para el año 2022. Ahora, estos niveles de recuperación todavía están muy por debajo de los niveles brutos que vimos en la economía hasta el año 2019. Así que tenemos que ver unos 3 o 4 años probablemente de recuperación para llegar donde estuvimos en años como 18 y 19. Pero en términos del proceso de reforma constitucional, en general lo vemos con ojos positivos, porque pensamos que saliendo del estallido social del octubre del año pasado, es muy importante que el pueblo tiene un voz y un papel en reformar la Constitución. Pensamos que el producto final probablemente no va a ser algo que cambie en forma importante los principales fortalezas de la economía en Chile, pero que sí es importante que la gente tenga su oportunidad de ejercer su voz a través de un proceso de reforma constitucional. Gracias. Tenemos también una última pregunta de la audiencia ya para cerrar el panel, que nos quedan pocos minutos. Nos escribe Fernanda de Colombia. Esta pregunta está dirigida para Héctor Pérez Osorio de Scotiabank México y Yabar Singh de Scotiabank Colpatria, dicen. ¿Qué aprendizajes de esta experiencia de pandemia pueden ser aprovechados por las multilatinas para reinventar sus negocios en la región? ¿Qué ejemplos están viendo de esto? Héctor, por favor, tú comienza. A ver, sí, yo creo que como aprendizajes hemos visto que el teletrabajo ha permitido eficientar en cierta forma algunos procesos. A la vez, las compañías han buscado, para hacerse más eficientes, han buscado poder trabajar y concentrar aún más sus necesidades y operaciones en bancos como nosotros, que somos, yo diría, el único banco en la región que somos el Banco de las Américas, ¿no? Donde, como decía antes Steve, Yabar y Gonzalo, podemos ser un one-stop shop
para las distintas necesidades que las multilatinas pueden tener en estos distintos países. Eso yo creo que lo han tomado muy bien por lo menos las compañías en México, donde hemos visto un flujo incremental de negocios relevante que les ha permitido eficientar sus procesos y creo que eso va a seguir. Ha sido un aprendizaje para las mismas compañías. Jawar, ¿tú qué nos puedes decir? Yo creo que la oportunidad para las multilatinas salir fortalecidas de esta pandemia es enorme, empezando por sus propias cualidades y características. Creo que tienen una ventaja competitiva considerable. A mí personalmente me encantaría ver tres cosas. Número uno, una mayor presencia de estas multilatinas en sectores como consumo masivo, consumo en general y producción, especializado en los bienes y servicios que están siendo demandados y que seguro seguirán ese patrón de cambio de tendencia y de psicología general del consumidor, que definitivamente COVID cambió y probablemente cambió para siempre. Yo creo que América Latina seguirá teniendo una población creciente y pujante, con una tendencia de profundización financiera y de poder adquisitivo que debería dar un landscape, un entorno y un mercado y unas dinámicas de oferta y demanda interesantes para las multilatinas. Y cuando yo miro la lista de América Economía, veo que muchas de estas multilatinas, y creo que Gonzalo lo mencionó en su comentario de las peruanas, que tal vez han sido un poco más tímidas en salir al exterior, pero los sectores están muy concentrados en esos sectores tradicionales de minería, energía, infraestructura, que van a seguir siendo importantes, pero tal vez hay otros que también prometen mucho potencial y mucho futuro. Lo segundo sería mayor diversificación geográfica y de sectores. Yo creo que las multilatinas con mayor diversificación en cuanto a los países donde operan y también las actividades que han llevado a cabo han probado ser muy resilientes durante la pandemia, y esto, valga la redundancia, es una fortaleza que deberían de seguir aprovechando al futuro, como les dije, para seguir capitalizando en esa ventaja competitiva que tienen frente a otras empresas que tal vez no gocen de esa diversificación de los países y de los sectores que operan. Y por último sería creación de valor. Yo creo que para las multilatinas tienen muchísimo que aportar, lo han hecho, pero lo seguirán haciendo en cuanto a generación de empleo, en cuanto a actividad económica, que ya hemos hablado bastante aquí, y en cuanto a valor para los accionistas y los grupos interesados en esas empresas, y eso es clave para el futuro y la sostenibilidad de las propias empresas multilatinas. Yo creo que COVID nos ha enseñado a muchos, espero que a todos, tener una mentalidad de crecimiento resiliente, lo cual en mi opinión es imperativo hoy más que nunca, y las multilatinas son un ejemplo claro de eso y creo que sirven de ejemplo para todos. Buenísimo. Bueno, el tiempo ya nos ha ganado. Les agradezco a los cuatro, a Stephen Guthrie, Jawar Singh, Gonzalo Gil y a Héctor Pérez, los heads de banca corporativa y comercial de Scotiabank en Chile, Colombia, Perú y México. Muchísimas gracias por su participación y sus valiosos aportes. Y también muchísimas gracias a toda la audiencia que se ha conectado en este panel de multilatinas en la era de la interconectividad. Y los invito a seguir conectados en este evento de multilatinas en los siguientes paneles. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, chao. Gracias. Gracias.